Hola a todos, bienvenidos al canal de historias de terror YouTube. Hoy presentamos La Habitación Oscura. Espero les guste y no se les olvide dejar su like y seguirme. Gracias por ver y empezamos. Sofía había heredado la antigua casa de su tía abuela, una mujer de la que poco se sabía y menos aún se recordaba. La casa, ubicada al final de una calle sin salida, estaba rodeada por un jardín desordenado y enredado, lleno de plantas marchitas y sombras densas. Aunque la estructura era imponente, la sensación de desolación era palpable desde el primer momento. La única advertencia que su tía abuela había dejado era una nota críptica: no entres en la habitación del olvido. Curiosa y desafiando el consejo, Sofía decidió explorar cada rincón de la casa antes de hacerla suya. Encontró habitaciones desmoronadas, un salón con muebles cubiertos por sábanas blancas, y una cocina llena de polvo. Finalmente, se encontró frente a una puerta de madera maciza en el segundo piso, cubierta por una gruesa capa de polvo. El letrero en la puerta estaba desgastado, apenas legible, pero la advertencia aún era clara: habitación del olvido. A pesar del desaconsejado, la curiosidad pudo más que su sentido común. Con una profunda respiración, Sofía giró la llave que encontró en un cajón cercano y empujó la puerta. La habitación estaba sumida en una oscuridad total, a pesar de que la ventana a la que daba la habitación debía tener luz. El aire olía a humedad y a algo más indescriptible, una mezcla de viejo y olvidado. De pronto, la puerta se cerró con un estrépito detrás de ella, y Sofía quedó en completa penumbra. Intentó encender su linterna, pero la batería estaba agotada. La habitación parecía estar hecha a propósito para asustar. Las paredes estaban decoradas con papel tapiz rasgado y descolorido, y había muebles viejos, cubiertos por telas. Sin embargo, lo que más inquietaba a Sofía era una sensación de ser observada, una presencia invisible que parecía envolverla. A tientas, buscó la salida, pero en lugar de encontrar la puerta, tropezó con una silla rota que cayó al suelo con un sonido sordo. El eco en la oscuridad parecía burlarse de su desesperación. De repente, un susurro helado recorrió el aire, como si alguien estuviera justo a su lado, pero no pudiera ser visto. Sofía se congeló, su respiración se hizo más rápida y su corazón palpitaba con fuerza. La habitación, que antes parecía una simple parte de la casa, ahora se había convertido en un lugar de terror palpable. Sofía, atrapada en la habitación oscura, trató de calmar su respiración y enfocarse. El susurro, que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez, la inquietaba más que cualquier otra cosa. Decidió avanzar lentamente, tocando las paredes para orientarse. Cada paso era una lucha contra el pánico creciente, cada sonido en la penumbra parecía amplificado. Al pasar por un rincón, su mano rozó algo suave y frío. Al tacto, parecía un viejo tapiz colgado. Se acercó con cautela, y cuando sus dedos rozaron una esquina del tapiz, una ráfaga de aire frío se deslizó por la habitación, como si la pared hubiera respirado. Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Finalmente, sus ojos comenzaron a acostumbrarse a la oscuridad. A lo lejos, vislumbró una figura difusa en una esquina de la habitación. Se acercó con paso tembloroso, y al llegar a la figura, se dio cuenta de que era un espejo antiguo, con un marco dorado y ornamentado. Su superficie estaba cubierta por una capa de polvo, pero, al limpiar un pequeño tramo, Sofía vio un reflejo borroso de sí misma, pero algo no estaba bien. En el reflejo, detrás de ella, se veía una sombra oscura y difusa, que no debería estar allí. Sofía se giró bruscamente, pero no había nada. El sentimiento de ser observada se intensificó. Desesperada por encontrar una salida, Sofía comenzó a explorar la habitación con más frenesí, pero todo lo que encontraba eran muebles desmoronados y objetos rotos. Finalmente, en el centro de la habitación, tropezó con una caja de madera antigua.
La curiosidad la llevó a abrirla, y al hacerlo, un polvo negro y espeso se levantó en el aire. Dentro de la caja había viejas cartas y fotografías en blanco y negro. Sofía las examinó, y pronto descubrió que las fotos eran de su tía abuela en distintas etapas de su vida, pero había algo inquietante en ellas. En cada foto, aparecía una figura que parecía desvanecerse en el fondo, una sombra imprecisa que la observaba. Las cartas estaban escritas con una caligrafía temblorosa y desesperada, y hablaban de recuerdos perdidos y de un miedo creciente a algo que se escondía en la habitación. Mientras leía una de las cartas, el susurro se hizo más fuerte, como si intentara decirle algo. Sofía levantó la vista y vio que el espejo comenzaba a agitarse, como si algo intentara salir de él. Un frío penetrante la envolvió, y las luces comenzaron a parpadear de manera errática. De repente, se dio cuenta de que no estaba sola, algo, o alguien, estaba atrapado en el espejo, intentando comunicarse con ella. Sofía sintió que su corazón latía desbocado mientras el frío y el susurro se intensificaban. El espejo, que antes parecía solo un objeto antiguo, ahora se había convertido en una ventana a algo oscuro y siniestro. Las sombras en el espejo se movían de forma errática, como si intentaran romper el cristal para liberarse. La tensión era palpable, y Sofía sabía que tenía que hacer algo antes de que la habitación la consumiera por completo. Con manos temblorosas, decidió revisar las cartas con más detenimiento. Una de ellas tenía una nota escrita en tinta roja, casi borroso: la oscuridad reclama lo que olvida. No hay escape de la habitación del olvido. Las palabras resonaban en su mente mientras el susurro se transformaba en un grito casi inaudible, como si un grito ahogado estuviera tratando de ser escuchado. De repente, el espejo estalló en 1000 pedazos, y una niebla negra comenzó a llenar la habitación. Sofía intentó retroceder, pero el suelo parecía absorberla, cada paso era más difícil. La niebla se hacía más densa, y con ella llegaron ecos de voces distantes, gritos de desesperación y lamentos de almas perdidas. Las cartas volaron por el aire, arrastradas por un viento sobrenatural que parecía tener vida propia. Sofía vio cómo las sombras que antes estaban en el espejo ahora tomaban forma. Eran figuras espectrales, con rostros desfigurados y ojos vacíos, que avanzaban hacia ella con movimientos erráticos. Las figuras estaban atrapadas en un ciclo de tortura eterna, y sus miradas vacías reflejaban un dolor indescriptible. Las sombras parecían extenderse, llenando cada rincón de la habitación y apoderándose de todo. En un momento de desesperación, Sofía gritó al aire, buscando alguna forma de romper el ciclo. Entonces, escuchó la voz de su tía abuela, distorsionada y lejana: no te olvides de lo que te pertenece, no dejes que te consuma. Era una advertencia final, pero también un recordatorio de que había algo más en juego. En un impulso frenético, Sofía tomó una de las viejas cartas y la arrojó al suelo. La carta comenzó a arder con una llama espectral, y al contacto con el suelo, el fuego se expandió rápidamente, consumiendo la niebla negra. Las figuras espectrales gritaban y se desvanecían en un torbellino de oscuridad y luz. El calor del fuego parecía purificar la habitación, y la sensación opresiva se desvaneció lentamente. Cuando el fuego se extinguió, la habitación quedó en silencio. Sofía estaba exhausta y temblando, pero la atmósfera había cambiado. La oscuridad se había disipado y el aire se sentía menos pesado. La puerta de la habitación, que antes había estado firmemente cerrada, ahora estaba abierta, y una luz débil se filtraba desde el pasillo. Sofía salió de la habitación, sintiendo que una parte de ella había quedado atrapada en ese lugar, pero al menos había roto el ciclo de terror. Mientras se alejaba de la casa, echó una última mirada hacia el edificio, preguntándose cuántas historias de olvido y desesperación habrían quedado escondidas entre sus muros. Fin.